Gloria a Dios, yo sé que todos estamos gozosos, ¿verdad que sí? Y sé que celebramos una libertad muy diferente a la que se celebra en nuestra nación, porque nosotros ahora sabemos que somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Sé que es algo que inmerecidamente recibimos solo por la gracia y el amor del Señor. Y sin embargo, como nación celebramos en estas fechas con mucho júbilo esa independencia del dominio español que durante 300 años, escuche bien, durante 300 años mantuvo a la población de este país en la más absoluta ignorancia mediante la religión que nos impusieron a raíz de la conquista. Pero esta libertad, hermanos, que en México se celebra, es solo aparente. Porque aunque ya no existía el yugo de los españoles, sí había otro yugo tremendo, y me refiero al yugo de Satanás, quien mantiene a la mayoría de la gente, aún hoy en día. Esta gente de la nación, la mayoría de esta gente la mantiene presa de sus pecados por el desconocimiento de la verdad. Por esta razón es que nuestro Señor nos enseña, nos dice en Juan 8:34, nos dice con mucha claridad: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Y nosotros podemos dar fe de ello porque de ahí nos sacó el Señor. Y continúa diciendo el Señor: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia. ¿Cómo? Para siempre. Y nosotros ahora somos parte de la familia. Así que si el Hijo los hace libres, como dice ahí la Escritura, ustedes son como verdaderamente libres. Amén. Y todos reconocemos esta libertad que ahora disfrutamos en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si me acompaña a dar gracias a Dios por ello? Padre, y sin duda alguna que creemos todo esto que tú nos hablas. Creemos que ahora tú nos has dado esta verdadera libertad en ti. Gracias, gracias porque sabemos que ahora, conociendo la verdad, podemos dejar, Señor, esa vana manera de vivir, ese pecado que durante muchos años, Señor, ha mantenido esta nación bajo el yugo del enemigo. Ahora tú has mostrado tu gracia con nosotros y nos das la oportunidad de disfrutar esa libertad nueva que sin duda alguna sé que nos permitirá alcanzar ese galardón de vida eterna que tú has preparado para todos aquellos que te busquen, para todos aquellos que te obedezcan, para todos aquellos que perseveren hasta el fin. Gracias, Señor, por esta libertad que ahora gozamos. Amén y amén. Sin duda alguna, hermanos, que miren, después de la dominación española, la población de México quedó inmersa en un sinnúmero de costumbres y hábitos que llevaban al pecado, y la consecuencia de este acontecimiento aún en día se sigue manifestando. Y esto es porque el enemigo siempre está buscando la manera de esclavizarnos, de controlarnos y dominarnos. Pero gracias a Dios, ahora en Cristo tenemos la oportunidad de alcanzar esta libertad. ¿Y saben por qué? Porque solo Él, solo Jesucristo puede destruir el poder que tiene el pecado sobre los hombres. Y nosotros somos testimonio de ello. ¿No le da gracias a Dios? Solo su verdad, hermanos, puede darnos esta libertad que necesitamos como nación y como individuos. Pues con mucha razón nos enseña que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Si se fije, esto es un compromiso, esto es algo que va más allá de lo que todavía nosotros, aún estando aquí en Cristo, tenemos que meditar. Yo sé que el Señor tiene grandes bendiciones para todos sus hijos, pero tenemos que alcanzarlas. Para eso Él nos ha hecho libres, para poder alcanzar estas bendiciones que Él ha preparado para todos. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos de ustedes declaran esta libertad de Cristo en su vida? ¿Cuántos de ustedes creen que México alcanzará esta libertad en Cristo? ¿Cuántos creerán que verdaderamente seremos independientes, no solo como nación, políticamente hablando, socialmente hablando, sino sobre todo independientes, libres del pecado y de toda acechanza del enemigo? ¡Gloria a Dios! Claro que sí. Claro que sí, y esto es algo de lo cual sí tenemos que gozarnos, esto es algo de lo cual sí tenemos que festejar, hermanos, pero lo tenemos que hacer todos los días, no nada más un día al año. Nosotros disfrutamos de esta libertad 365 días al año, 24 horas al día. Así es de que esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Gracias a Dios. En los últimos, me voy a hacer un poco de referencia hacia atrás, en los últimos 200 años se han experimentado cambios importantes en esta nación, sobre todo en lo referente a la fe en Cristo. Ya que en el siglo XIX, Diego Thompson, yo creo que muchos conocen esto, ¿verdad? La Biblia Thompson. Diego Thompson promovió la lectura de la Biblia en México, fíjese. Y lo hizo a través de los liberales como José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, quienes en el año de 1827 propagaron la Biblia en español y varias lenguas como el náhuatl, el tarasco, el otomí y el huasteco. ¿Qué le parece? Yo sé que muchos desconocíamos todas estas cosas, pero es muy interesante conocer la historia, sobre todo de cómo surgió en México la iglesia cristiana y de qué manera ha estado trabajando. Esto, hermanos, contribuyó de manera significativa para hacer posible la reforma de las leyes y la firma de la Constitución de 1857, mediante la cual se permitió en México el libre culto. ¿Qué le parece? Gracias a estas cosas que hicieron estos primeros hombres en México, al traer la Biblia, al traer la palabra de Dios, ahora es que gozamos de esta libertad para poder venir y llenarnos de la palabra de Dios, para poder adorar y alabar a nuestro Señor con toda esta libertad que nos ha dado el Señor. ¿No le da gracias a Dios? Este hecho histórico, hermanos, permite que se establezca la primera iglesia cristiana evangélica, y para principios del siglo XIX el total de las denominaciones evangélicas para entonces alcanzaron el número de 18 denominaciones. Estos son datos históricos, ¿sí? Estas denominaciones se caracterizaron por impulsar la educación, la salud, y trabajaron, hermanos, a través de más de 600 centros educativos que incluían institutos bíblicos, seminarios teológicos, primarias, secundarias, etc. Pero después de la revolución, qué bueno que no hicieron, después de la revolución, la iglesia cristiana evangélica se vio obligada a tomar decisiones importantes y se redistribuyó junto con las misiones en México para no duplicar esfuerzos y realizar una labor más eficaz para predicar a Jesucristo. Posteriormente a este periodo y debido a la intolerancia religiosa que se vivía en el país, se formó el Comité Evangélico de Defensa. En esta etapa se añaden nuevas denominaciones, quienes incluyen cambios como estudios bíblicos en casa. ¿Qué le parece?
incluye la creación de liderazgos compartidos y la alabanza con instrumentos musicales como lo hacemos hoy en día. Muchos llegamos al Señor en esta época, ya que el trabajo que se llevaba a cabo en las casas, hermanos, permitió obtener mucho fruto. Yo soy un resultado de ese tipo de trabajo, el trabajo en casas. A mí me compartieron en casa. Ahí me predicaron de Jesucristo. Ahí en una casa yo pude tener ese privilegio y recibir la misericordia de Dios de poder entregar mi vida a Cristo. Así es de que yo alabo mucho al Señor por todas estas cosas. Si se fija desde unos inicios que hablan desde el siglo XVIII hasta esta fecha, hermanos, ha habido cambios. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que se renueve día con día. No podemos tener la misma mentalidad de hace más de un siglo. Y yo sé que esto va a seguir cambiando y esto es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes y tenemos que permitir que fluya esa creatividad, que fluya ese nuevo estilo en la cual la iglesia tiene que trabajar. Y menciono esto porque miren, después de esta época, ya para 1980, la iglesia cristiana intensificaba en gran manera su labor, sobre todo ante los sucesos que acontecieron en el país, como aquel terremoto de 1985, muchos lo recordamos. Yo sé que no soy el único antiguo aquí en este momento, ¿verdad? En este tiempo, hermanos, se podía apreciar cómo las iglesias cristianas trabajaban con una visión y métodos diferentes, y como resultado de esto, fíjense bien cómo ha permitido estos grandes cambios. En 1990, el número de cristianos alcanza ya la cifra aproximada de 3 millones, ¿sí?, de creyentes, dando paso así a las grandes iglesias. Posteriormente, en el año de 1992, también se aprueba la Asociación Religiosa y Culto Público, mediante la cual se reglamentan los derechos individuales en materia religiosa, controlado por la Secretaría de Gobernación, a la cual todos nosotros estamos también sujetos. Y como se puede apreciar, desde los inicios de la iglesia cristiana en México, se ha trabajado de manera incansable, pero falta mucho por hacer, hermanos. La guerra todavía no se acaba. Y tampoco como cristianos podemos confiarnos, ya que somos susceptibles de equivocarnos y tropezar, aun a pesar de que ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos esclavos del pecado y de que ahora pertenecemos a Dios. Todos nosotros ahora le pertenecemos a Dios, sin duda alguna. Por estas razones que como iglesia de Cristo no podemos bajar la guardia. Pues claramente el Señor nos dice en Romanos 6:22 y versículo 23 nos dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No se goza de esto? Sin duda alguna que sí. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Esta es una batalla que tenemos que librar en cada día. Esto es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, pero aún hay muchas personas en México que necesitan ser rescatadas de las garras del enemigo. Podemos mirar cómo el pecado aún sigue prevaleciendo en la gran mayoría de los que viven en esta nación. Y esto, amados hermanos, nos compromete a no olvidar el compromiso para lo cual el Señor nos ha llamado a su presencia. Pues claramente nos dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero ustedes, y fíjense cómo nos
considera el Señor. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No le da un gracias a Dios? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Hemos sido sacados de las tinieblas. Hemos sido llamados, hermanos, a proclamar su verdad. Y tenemos mucho que trabajar para hacer de esta nación una nación verdaderamente libre. Dios nos escogió, hermanos, y nosotros no lo escogimos a Él. Por lo tanto, o más bien por esta razón le pertenecemos. Y nos ha llamado precisamente para representarlo delante de otros, delante de aquellos que viven sin esperanza, extraviados en sus pecados, en sus concupiscencias. Somos instrumentos en su poderosa mano para proclamar el evangelio de Jesús, a fin de establecer su reino en esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Solo que esto implica, hermanos, llevar una vida constante de santidad y de servicio. Gloria a Dios. ¿Saben para qué? Para que se cumpla su propósito en nuestra vida y en esta hermosa nación. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito de cómo creo o cómo veo yo a México y todo eso en base a la palabra de Dios. Sabes, cuando yo era más chico, hace poco, no hace mucho, tampoco se proyecten. Cuando yo era más chico tenía un problema muy grande, ¿sí? Y mi papá siempre me hacía burla de eso. Cuando yo era más chico, no sé por qué razón, pero no amaba a México. Yo odiaba este país, no me gustaba. ¿Sí? Cuando a mí me decían de México, yo relacionaba a México con mediocridad, con el último lugar, con siempre perder. Y yo muchas veces le decía a mi papá, a nosotros lo que nos convendría, yo en mi ignorancia era un niño, ¿verdad? Yo a mi papá le decía, lo que a nosotros nos convendría era que Estados Unidos venga y nos conquiste y todos seamos americanos. Eso sería lo mejor para nosotros, ¿no? Esa era mi mentalidad de antes. Como dice Pablo, cuando era niño, pensaba como niño y hablaba como niño, ¿no? Pero con el paso del tiempo, a través de mi papá, Dios me permitió o me ha permitido conocer distintos lugares de este país, conocer incluso las distintas culturas que como nación tenemos, tan variadas dentro del mismo país y tan diferentes unas de las otras, desde el norte hasta el sur. ¿Sí? Tú paras a uno de Mérida con uno de Ciudad Juárez y son totalmente distintos, a pesar de que ambos son mexicanos. Y eso con el paso del tiempo me permitió poderme ir enamorando de este país, y ahora amo a México y ardo en deseos de participar en que el reino y el gobierno de Jesús a través de la iglesia se extienda y establezca por completo. ¿Sí? Yo he descubierto a lo largo del tiempo cómo cosas tan significativas para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, están representadas en nuestros lábaros patrios. En el himno nacional es un himno, el segundo himno más hermoso de todo el mundo, ¿sí? Y no lo digo yo, bueno, sí lo digo yo, pero también lo dicen las demás naciones, ¿sí? El segundo himno más hermoso de todo el mundo, y como nuestro mismo himno habla proféticamente sobre los planes que Dios tiene para este país. Nuestra bandera, que es la bandera más hermosa de todo el mundo, y sí lo digo yo y lo dice también las demás naciones del mundo, como nuestro escudo nacional está plasmado la victoria de Dios sobre el enemigo, ¿sí? Y tantas promesas que yo puedo ver como en el corazón de Dios
está el amor por México y nos lo dejó plasmado, nos lo dejó marcado, nos lo dejó como recordatorio en todos estos lábaros patrios que ahora nosotros tenemos y a los cuales rendimos honores. Y yo amo a México y de verdad ardo en deseos de participar, no de ver, porque yo sé que muchos podemos decir, yo anhelo ver a México convertido a Jesús. Y yo sé que ese es el deseo de todos nosotros. Pero yo no solamente deseo ver a un México convertido a Jesús, yo deseo participar de que ese México sea convertido a Jesús, ¿sí? Y ese yo creo que debe ser el deseo de cada mexicano cristiano. Imagínate que el reino de Dios sea establecido por completo en nuestra nación, que llegue el día en que la democracia en nuestra nación, el gobierno a base de democracia en nuestra nación llegue a su fin y en su lugar sea instaurada de nuevo una forma de gobierno basada en la monarquía, basada en el imperio o en reino, donde el gobernante oficial y supremo sea Jesús y ejerciendo dominio y gobierno a través de su iglesia. ¿Sí? Imagínate que se acabó la democracia, se acabó la elección de presidentes y de un montón de cosas, y lo que ahora vamos a hacer es que porque todo México ya es cristiano y todo México ya recibió a Jesús, ahora el que va a ser el gobernante oficial y supremo de esta nación es Jesús. Y Él va a ejercer su gobierno a través de la iglesia. ¿Puedes creer en esto? ¿Sí? Y yo sé que muchos a lo mejor podemos decir, sí, amén, pero por dentro decir, ay, sí, Daniel, ajá, sí. Sigue soñando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita para que esto se dé? Necesitamos cristianos, ciudadanos del reino que lo crean, que vivan y que reflejen y transmitan esa libertad tan celebrada, ¿sí? Esa libertad tan celebrada, pero no solamente una libertad de 207 años de independencia, sino de toda una eternidad de libertad con Jesús. ¿Sí? ¿Sabes? Por eso nosotros como cristianos no solamente celebramos 207 años, nosotros podemos celebrar toda una eternidad de libertad con Jesús y por Jesús. Y nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en este país en base a vivir esa libertad en Jesús. No vivir solamente, como decía el pastor Molina, o celebrar una vez al año. Esto no es de una vez al año. Esto no es de cada que es el centenario o el bicentenario, ¿sí? Esto es de vivirlo diariamente, vivir esa libertad en Jesús los 365 días del año. Y esos 365 días del año vivir en esa libertad, estableciendo con nuestras vidas mismas los principios y el gobierno del reino de Dios en esta tierra. Tú y yo, no solamente como mexicanos, sino como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que establecer el gobierno de nuestro Rey, Jesús, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestros trabajos y en nuestras escuelas, y donde quiera que nos desenvolvamos, vivir estableciendo los principios establecidos por Jesús en su palabra, los principios del reino de Dios, los principios que rigen y conducen el reino de los cielos, el gobierno de Jesús. Y de esta manera, tú y yo, como cristianos, como mexicanos, como hijos de Dios, vamos a participar del establecimiento del gobierno supremo de Jesús en nuestra nación. Pero si nosotros seguimos viviendo atados a las costumbres de este mundo, si nosotros seguimos viviendo atados a conforme lo que el mundo dicta, a lo conforme lo que el mundo rige, o si seguimos estando atados como cristianos a religiosidad, a dogmas, a tradiciones que en nada sirven. Es que qué pecadores ya metió en el mariachi a la iglesia, ¿no? Si seguimos participando de ese tipo de cosas y no nos enfocamos en lo que es importante, ¿sí?, ni vamos a participar en el establecimiento del reino, ¿sí?, ni vamos a dejar que otros lo hagan. ¿Estás siguiendo? Los hijos de Dios no solamente celebramos un periodo de tiempo, celebramos una eternidad de libertad. ¿Sabes? México es una nación de fe. México es una nación de fe. Yo no sé si tú lo creas, pero sabes, yo he estado en circunstancias en las que Dios me ha permitido ver de primera mano, de primera línea, que México es una nación que cree.
México es una nación que tiene fe. Una fe mal encausada, una fe mal dirigida, pero tienen fe. ¿Sabes? Tengo amigos que han viajado en otros países, a España, a Europa. ¿Y sabes cuál es el problema de Europa en este momento? Que la mayoría de los europeos no tienen fe. La mayoría de las personas en Europa no creen en nada. No creen en Jesús, no creen en el diablo, no creen en nada. Son ateos por completo. ¿Sabes? En México sí tenemos fe. Los mexicanos tenemos tanta fe que creemos que aún puede haber un gobierno libre de corrupción. Y por eso se siguen levantando movimientos políticos y partidos políticos y nuevas propuestas, porque todavía hay gente que cree que sí se puede vivir sin corrupción, que sí puede haber justicia social, que sí podemos erradicar la pobreza. México tiene fe. México tiene fe que aún hay mexicanos que pueden padecer o infligirse daño físico de una manera mal encausada, tal vez siguiendo a un ídolo, a una imagen, pero creyendo en que pueden recibir un milagro. Sí. México tiene fe. Por eso todavía hay gente que cree que podemos salvar y contribuir para que este planeta sea rescatado, y ves a personas que todavía están separando residuos orgánicos de inorgánicos. Y gente los ve a estos locos. Sí. Pero gente que lo hace porque tiene fe en que las cosas pueden cambiar. ¿Sabes que México es un país de fe? Nosotros somos mexicanos. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos nuestra fe puesta en la roca que no se mueve. ¿Sí? México tiene fe. Lo único que tenemos que hacer como cristianos mexicanos es encauzar esa fe, dirigir esa fe al sentido correcto. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? En México no nos falta fe, la gente tiene fe, la gente cree. Es más, tú le preguntas a la gente afuera, agarras a una persona afuera y lo paras y dices, oye, ¿tú crees en Jesús? ¿Sabes qué te va a decir? Que sí cree en Jesús. Tú le dices, oye, ¿tú crees en Dios? Te va a decir, sí creo en Dios. A lo mejor de una manera equivocada, a lo mejor de una manera diferente, pero sí lo creen. Lo que tú y yo tenemos que hacer como hijos de Dios es presentarles, como dice la palabra, al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Que ellos puedan encauzar su fe y dirigir su fe de una manera correcta hacia aquel que en su corazón desea que México sea una nación grande. Y aquel que en su corazón desea que México entregue y se rinda por completo a los pies de aquel que murió por ellos en una cruz en el Calvario. ¿Sí? Sabes, yo creo que México vienen cosas aún más grandes para nuestro país. ¿Sí? Pero necesitamos nosotros como hijos de Dios vivir esa verdadera libertad en Jesús todos los días de nuestra vida. Y establecerla y compartirla, no solamente cuando es 16 de septiembre, no solamente cuando es Navidad, que todos se acuerdan de Jesús y del nacimiento de Jesús, no solamente cuando pasan cosas especiales, todo el tiempo, los 365 días del año, las 24 horas del día. Tenemos que compartir a Jesús, tenemos que predicar a Jesús. Y cuando te digo predicar a Jesús, no es de que te pares a gritar en la esquina y ponerte un letrero aquí de que Cristo vive y no sé qué, sino que con tus hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar, con nuestras actitudes, establezcamos el reino, el gobierno de Jesús en esta tierra, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, donde quiera que nos desenvolvamos, donde quiera que nos desarrollemos, establecer los principios del reino de Dios que día a día, que semana con semana estamos aprendiendo aquí y estamos recibiendo de parte de Dios a través de su palabra. Salgamos, los vivamos, los apliquemos, los establezcamos, y eso traiga como consecuencia que más y más personas entreguen su vida y redireccionen su fe a aquel que es el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué necesita México? Es una pregunta que la mayoría de las veces la contestamos con que México necesita a Jesús. Si te das cuenta,
cuando hacemos una pregunta de por qué hay necesidad en México, es porque necesita estar Jesús en este país. Y sabes, existen varios factores y algunas respuestas que yo recabé de algunas personas y yo les pregunté, ¿qué creen que necesita México? Y dicen, México necesita seguridad, crecimiento económico, alimentación, estabilidad social, paz, sanidad, mejores salarios. México, en fin, necesita muchísimas cosas. Y sabes, hoy no tenemos mucho tiempo, pero te quiero compartir 3 puntos muy claves que nosotros tenemos que ejecutar para poder lograr cubrir estas necesidades. El punto número 1 es preparación. Como mexicanos, tenemos que saber a qué nos enfrentamos y tenemos que conocer nuestra historia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí, tenemos una historia bien fregona que nos pinta héroes, que nos pinta personas que dieron su vida por este país. Pero ¿sabes qué? Tenemos historia con idolatría, tenemos historia que nos habla de esclavitud, tenemos historia que nos habla de asesinatos a dioses imaginarios en la época prehispánica. ¿Y sabes qué? Se nos olvida que esas cadenas siguen arrastrando a México. Tenemos que saber que eso es lo que aún nos sigue atañendo. Y tenemos que tomar en cuenta que necesitamos como jóvenes ser preparados. Hoy, en este siglo, en el Estado de México principalmente existimos 3 millones de jóvenes. ¿Y sabes qué? De esos 3 millones de jóvenes, ni siquiera el 5% está interesado en cambiar la vida del país. Y eso es una tragedia. Necesitamos ser jóvenes preparados, valientes, sobresalientes y ser 10 veces mejores. ¿Y sabes qué? Eso suena muy chido y sí, yo lo quiero hacer, yo quiero cambiar a México, pero eso implica salir de tu zona de confort y eso nos cuesta muchísimo. El cambiar la mentalidad de las demás personas, el convencer a las demás personas, implica que tú salgas de tu zona de confort, que a lo mejor pierdas tiempo, pierdas dinero, te esfuerces muchísimo y a lo mejor la gente tire de a loco. Pero ¿sabes qué? Eso tenemos que hacer como jóvenes. El punto número 2 es el esfuerzo. Tenemos que ser ciudadanos del reino capaces, constantes, comprometidos y esforzados. Son puntos específicos que nosotros como jóvenes requerimos para poder ser un factor de cambio en este país. Sabes, el diablo domina muchas áreas que nosotros mismos le hemos entregado. Se ha metido en muchos espacios que él domina y que no ha permitido también porque nosotros no lo hemos reclamado, no nos hemos metido. Y sabes, yo pensaba, lo veo desde una perspectiva de un joven, pero también a veces me pongo en el lugar de un padre. Y sabes, si Dios fue capaz de entregar a su hijo por nosotros, ¿por qué no le entregas tus hijos a Dios? Eso es increíble porque ¿sabes qué? A veces olvidamos a nuestros hijos, olvidamos qué es lo que quieren hacer, qué sueñan, qué es lo que ellos quieren. Y sabes, no importa si quiere ser músico, no importa si quiere pintar cuadros, no importa si quiere ser político, en donde él esté, va a recuperar la tierra que el diablo nos ha quitado. Si el diablo puede usar hombres de carne y hueso, como tú y como yo, para destruir este país, imagínate lo que puede hacer Jesús con uno de nosotros. Imagínate lo que puede hacer Jesús con tu vida, con mi vida. Podemos hacer cosas increíbles. Él dijo que haríamos cosas aún mayores que las de Jesús, pero ¿sabes qué? No lo creemos y por eso no ha pasado. No lo creemos y por eso no ha pasado y no nos hemos metido en donde tenemos que estar. El punto número 3 es la visión. Tú y yo tenemos que tener una visión en esta tierra. Tenemos una misión que nos dejó escrita la Biblia que dice: id de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabes qué? Es imposible. Es imposible que nosotros viajemos a todo el mundo y convirtamos a toda la gente a Jesús. Pero ¿sabes qué? Sí es posible conectarnos con esa gente y abrazar su fe en donde quiera que esté. Eso sí es posible. Con el paso de los años, hemos aprendido que somos dependientes de la renovación y la innovación. La iglesia es un claro ejemplo. Una renovación, una innovación necesaria, una innovación constante. Y como jóvenes cristianos tenemos un papel muy importante. Ser la nueva generación de este país nos hace responsables a nosotros del futuro de México. Existimos pues jóvenes, personas de la tercera edad, gente adulta y existen niños en este país. Pero como jóvenes es nuestra responsabilidad que nosotros le podamos dar un giro de 360 grados a este país. Y ¿sabes qué? Si tú y yo no lo hacemos, entonces vamos a envejecer
y va a haber otra persona aquí hablándonos de que tenemos que cambiar a México. Yo no quiero que venga otra persona en 20 años y nos diga que estamos igual que como estamos ahorita. Necesitamos actuar desde ahorita, necesitamos ejecutar esa visión. La esperanza, no sé si tú sabías que el verde de nuestra bandera significa esperanza, el color blanco representa la fe. Yo lo investigué, representa la fe de los mexicanos, el color blanco y la unidad. Y el color rojo representa la sangre derramada en guerras o en batallas de la conquista, y también representa la unidad de los mexicanos. ¿Y sabes qué? El color verde, si tú te has dado cuenta, es el primer color en la bandera, es verde, blanco y rojo. Y la esperanza no puede existir en el pasado. La esperanza no se puede quedar en una bandera que fue creada hace más de 200 años, en un estandarte. La esperanza tiene que estar en el futuro. Y por eso es importante tener una visión de futuro, porque el problema no es la fe. Ya lo dijo Dani, todos tenemos fe. En México hay mucha gente que tiene fe, pero ¿sabes qué? Nos falta valor. Nos falta muchísimo valor para poder ejecutar esa fe. Para aventarnos al agua y pensar que no nos vamos a hundir, porque ¿sabes qué? Podemos decir que creemos en Jesús, podemos decir que confiamos en Él, pero ¿sabes qué? Cuando nos metemos al agua, nos vamos para abajo. ¿Sabes por qué? Porque nos falta ese valor, nos faltan esas agallas. Si nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar, es posible que podamos cambiar nuestras vidas. Tenemos que erradicar el pensamiento, tenemos que erradicar lo que pensamos. ¿Sabes? Yo sé que es complicado a lo mejor a veces descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay gente que ya es grande y que no ha descubierto el propósito que Dios tiene para su vida. Pero ¿sabes por qué? Porque hasta que no te veas como Él te ve, entonces vas a poder lograr lo que Él quiere para ti. Porque no creemos que podemos ocupar puestos políticos, no que podemos ser los mejores músicos del mundo, no creemos que podemos tener cineastas cristianos con Grammys y con premios. No lo creemos. ¿Y sabes por qué? Porque no nos vemos como Él nos ve. Porque no nos vemos perfectos, porque no nos vemos con esa gracia, porque no nos vemos con esa misericordia, porque nos sentimos inmerecidos de esos lugares. ¿Y sabes por qué? Porque hemos permitido que el diablo ponga personas ahí que controlen, que manipulen, y que cuando tú quieras intentarlo, y si no tienes valor, y si no tienes fe, te vas para abajo. Hace 15 días que compartió el pastor Iván López, puso el ejemplo de cuando Jesús alimentó a las multitudes. Y sabes, se enfocó muchísimo en ser agradecidos, pero a mí me marcó mucho y quedé muy impactado de la cita en Juan 6:9, donde dice: aquí está un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces. Y los mismos discípulos menospreciaron su ofrenda. No dice fue una viejita, no dice fue un señor, no dice fue un discípulo, dice fue un muchacho. No dice de dónde era, no dice quién era, no dice su nombre, no dice su edad, pero dice fue un muchacho. ¿Y sabes qué? Hacemos falta muchos de esos muchachos que digan: aquí está lo que tengo, no tengo mucho, tengo 3 panes, tengo 2 peces, pero esto es lo que tengo. Y yo quiero que tú lo uses para que cambies este país. Es necesario que salga ese muchacho. ¿Sabes qué? A lo mejor, como en la Biblia, no van a saber quién eres, no van a saber de dónde eres, no van a saber ni cuántos años tienes, pero van a saber que hubo un muchacho que levantó su mano y dijo: hey, aquí tengo 3 panes y 2 peces para cambiar este México. Quiero concluir con unas estadísticas. En México mueren 56 hombres y 7 mujeres cada 24 horas. El Estado de México es uno de los estados más inseguros del país. Y la ONU ayer reportó en un estudio que ya cerró del 2016 que existen 815 millones de personas que sufren hambre en el mundo a causa de conflictos y desastres naturales. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos a ese Jesús que calma tormentas, a ese Jesús que alimenta multitudes, a ese Jesús que sana y a ese Jesús que alimenta. Y sabes, aprendimos una frase que tenemos que ser manos que alimentan, y quiero retomar la frase del inicio. Casi siempre decimos que México necesita a Jesús, pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos de ser ese reflejo de Jesús. Entonces México te necesita a ti en este país.
A veces no nos la creemos y no creemos que podamos ser como Jesús. Y es increíble porque tú y yo, el objetivo que tenemos que tener es ser semejantes a Jesús, ser como Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús puede estar en una oficina de gobierno, Jesús puede estar en un concierto de música, Jesús puede estar en un salón de clases y Jesús puede cambiar la vida de millones de personas a través de ti. México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, no necesita retrocesos y nosotros tenemos que tender nuevos puentes. México necesita a Jesús a través de nosotros, de que accionemos nuestra fe. Porque Dios no pone parchecitos, Dios no pone un curita en una grieta. Dios lo renueva, Dios lo cambia por completo. Él no lo parcha, Él no lo repara, Él lo cambia por completo. Y tenemos que creer que eso es posible para México. El mensaje de Jesús no ha pasado de moda, es permanente. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no fundó una religión. Él fundó una doctrina de vida diaria que tú y yo tenemos que adoptar hoy en día. Por cual yo concluyo. ¿Es necesario Jesús en México? Claro que sí. Pero tenemos que enseñar a la gente que Jesús está en México a través de nosotros. Wow. Diga conmigo, wow. Vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 34. Una pequeñísima porción de este libro de sabiduría. Dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Lo leemos nuevamente. Dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. ¿Sabes? México es un país extraordinario. Está lleno de paisajes hermosos y vistas que te roban el aliento cuando estás ahí. Bosques, selvas, playas, desiertos, ciudades y pueblos. Bendecido con una ubicación geográfica que nos da las 4 estaciones. Tú sabías que hay países donde no tienen las 4 estaciones. Nosotros sí las tenemos. Tenemos climas variados. Tenemos una flora de especies de plantas exóticas. Una fauna abundante de animales que incluso muchos son únicos en este país y no hay en ningún otro lugar del mundo. Recursos minerales de todo tipo, como petróleo, gas, oro, plata, cobre, entre tantos otros más. Pero entre tanta grandeza y abundancia y belleza, destaca un gran y doloroso defecto: los mexicanos. Los mexicanos somos mezcla de razas, indio con español, mujer indígena sometida por hombre blanco, sin padre y con una madre que seguramente fue abusada. De raíz nos sentimos menos que otros, rechazados y menospreciados. Compensamos eso haciendo menos a los demás, rechazando a los demás y menospreciando a los demás. En nuestra cultura, llegar a la cima del éxito bien merece a cuanto sea necesario pisotear, no importa. Porque lo que mi corazón necesita es humillar para no sentirme humillado. Humillar a otros para callar esas voces de humillación que venimos cargando durante siglos. Cargamos con un complejo de inferioridad tan profundo que no soportamos ver a otros sobresalir. Y si yo estoy fregado, que todos se frieguen conmigo, ¿verdad? Y así hemos estado durante siglos sumidos en la mediocridad y viendo como villano a aquel que prospera y le va bien. Ahora, no todo es malo con nosotros, no te espantes. No todo es malo. Los mexicanos suelen sacar lo mejor que hay en nosotros cuando hay tragedias. Los mexicanos en tragedias somos solidarios, somos generosos, somos hospitalarios y hasta reímos. Aún en medio del dolor hacemos memes. Y nos reímos de nosotros mismos, no nos tomamos tan en serio, lo cual puede ser algo bueno cuando las cosas no van tan bien. Respecto al gobierno, tenemos lo que merecemos.
Y muchos dirán, no, es que ¿cómo se te ocurre decir que tenemos lo que merecemos? Sí. Nos quejamos de las inundaciones, pero dejamos las calles llenas de basura de cohetes el 15 de septiembre. Nos quejamos de la corrupción, pero le pedimos al poli que nos dé la atención, ¿verdad? Cuando cometemos una infracción, prostituyendo la ley por un billete de 20 pesos. Nos quejamos de que nadie nos tome en serio, pero pisoteamos la imagen del presidente y le faltamos al respeto, olvidando que ejerce autoridad divina. Queremos ganar más trabajando menos. Queremos más trabajos mientras compramos piratería. Queremos seguridad, pero compramos celulares robados. Nos indignamos cuando una joven es encontrada muerta y violada, pero a la chica de al lado no la bajamos de zorra. El daño más profundo, hermano, no lo hacen los delincuentes de este país. Ellos son minoría. Los narcotraficantes son minoría. El daño más grande lo hacemos aquellos que creemos que estas pequeñas actitudes y comportamientos no son tan importantes. Cuando pensamos que esta cultura es lo normal. Los más peligrosos para México son los que nos justificamos diciendo que el que no tranza no avanza. Los que no entendemos que los grandes cambios comienzan en lo individual, en lo personal, en mis decisiones de cada día. Ahí empieza el cambio gradualmente. Y aunque parezca que la noche es oscura, aún hay esperanza. México, si tuviera buenos mexicanos, sería imparable. Si México tuviera mexicanos honestos, íntegros, trabajadores, generosos, cumplidos y verdaderamente libres, no habría límites. Lo dije bien, verdaderamente libres. Porque la libertad que nuestros héroes patrios nos dieron se limita a una libertad externa. Pero el problema del mexicano no es externo, no es el extraño enemigo representado en otro país. El verdadero problema es interno, en el corazón y alma de nuestra raza. ¿Sabes? Hombres buenos murieron y derramaron su sangre para librarnos del dominio de otros reinos y de otros gobiernos. Pero uno solo murió y derramó su sangre para librarnos de nosotros mismos. No seremos realmente libres hasta que nos rindamos a la esclavitud más pura, la esclavitud a la justicia. Y no una justicia en los tribunales, sino una justicia donde todos tenemos igualdad. La palabra justicia en la Biblia, en el hebreo, literalmente significa el poder de Dios para salvar. Significa liberar, proteger. Justicia significa tenderle una mano a los que están hundidos en la opresión. Justicia tiene que ver con el acto de Dios de liberar integralmente a una persona que se halla en una situación inhumana, como ocurrió en Egipto con el pueblo de Israel. Cuando Dios los liberó, Dios estaba haciendo justicia, los estaba rescatando de una situación inhumana e injusta. Como fue a través de todo el libro de Jueces en la Biblia, que es uno de los libros que más habla de la justicia de Dios. Libera al pueblo cuando éste está completamente sin salida. También cabe mencionar que la palabra justicia la hace como un sinónimo de reinar. La justicia de Dios hacia los oprimidos es el acto donde Dios reina con benevolencia para salvar a los que lo necesitan. ¿Sabes? El potencial de México no está en la política, ni en nuestros recursos naturales que son abundantes. El potencial de México depende de su rendición al reino de Dios. Entre más de rodillas estemos delante de Dios, más alto estaremos de pie frente al mundo. Entre más espirituales seamos, seremos más humanos. Y esto es algo que a la iglesia se le olvida. Entre más espirituales nos desconectamos de las necesidades de este mundo. Entre más espirituales nos sentimos, más nos sentimos con el derecho de juzgar
Y en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora, de desastres naturales, se nos hace fácil apuntar el dedo y señalar juicio de Dios, condenación. Pero se nos olvida que entre más espirituales debemos ser más humanos. Entre más cerca del corazón de Dios, más cerca estaremos de ser plenamente humanos. Eso es lo que México necesita, como decía Isaías. Necesita a Jesús, sí, pero necesita seres humanos que reflejan la imagen de Dios. Personas que reflejan la bondad, la gracia y el perdón y la justicia de Dios. Un México tan soberano que es libre para rendirse al único reino que da verdadera libertad a cambio de tu rendición. Pero ¿cómo dejar atrás el egoísmo? ¿Cómo dejar atrás la corrupción personal de cada uno? Sabes, está en nuestras manos, aquí, en este momento, ahora. No depende de reformas, no depende de política, requiere de decisión, requiere de valor. Valor para reconocer cada uno nuestra necesidad de Dios, reconociendo nuestra insuficiencia y necesidad de aquel que tiene una respuesta para cada necesidad del alma humana. Aquel que puede sanar la herida de un pueblo humillado y conquistado por la fuerza. Tú eres la solución. Yo soy la solución, y tú, y tú, y tú, y cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos reaprender a vivir. Necesitamos reaprender a amar. Necesitamos ajustar nuestras prioridades y nuestra escala de valores. Necesitamos a lo bueno llamarle bueno y a lo malo llamarle malo. No necesitamos una independencia, sino todo lo contrario, una declaración de completa y total dependencia de Dios. No una revolución, sino la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hombres y mujeres de bien, padres presentes en la vida de sus hijos, responsables, proveedores y fieles. Mexicanos al grito de guerra, pero en contra del egoísmo, que dejan las armas y toman como bandera el amor al prójimo. Y que ya no retiemble la tierra, sino que retiemble los cielos con las oraciones de un país que toma las decisiones en sus rodillas. Que ante cada reto alza sus ojos al cielo por una respuesta. Un México de manos limpias y corazones puros. Un México que respeta y valora la vida como el don más grande que se nos ha concedido. Un México de igualdad, un México de prosperidad, donde la pobreza sea un mal recuerdo, donde el miedo sea cosa del pasado. Un México donde la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Amén.